Gloria a Dios. Dios te bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Este es el video 1, la parte 1. Yo estuve haciendo un video titulado con el tema ¿qué es un profeta? Tan solo pude subir más que 2 videos. Significa que me falta otro video más para subir, donde en ese otro video que me falta para subir, que sería el video 3, yo les había prometido hablar del profeta Ágabo. Sin embargo, pues voy a seguir hablando del profeta Ágabo, pero en este otro video que voy a hacer ahora. En este video que voy a comenzar ahora, una nueva versión que tiene relación con la ley y los profetas, y lo que es un profeta y la ley y los profetas, y especialmente las revelaciones. Hay mucha hechicería, mucha brujería, mucha santería, adivinación, mucha mentira, mucha falsedad, y estaré hablando más adelante lo que es el misticismo y el peligro del misticismo. Voy a estar definiendo por lo menos básicamente lo que es el misticismo, y los peligros de lo que es el misticismo, las revelaciones del cuando uno entra ya no es a una revelación de Dios, sino a un misticismo. Ok, perfecto. Vamos entonces a comenzar en este video 1, y para llegar al video del profeta Ágabo, pues falta coger un poquitito más adelante. Ok, tengan paciencia en el nombre de Jesús. Comencemos con el fundamento. ¿Qué es un fundamento? De acuerdo a Efesios 2:20. Un fundamento es una revelación y una enseñanza originada por Dios y que está centrada y dirigida a un Salvador. Está centrada y dirigida a un Salvador, que en este caso viene siendo Jesucristo. ¿Ok? Los profetas en el Antiguo Testamento trajeron muchas revelaciones, que de esas muchas revelaciones van a revelar a un Salvador, Jesucristo. Entonces, donde el cristiano, estoy continuando, ¿ok? Estoy continuando. Donde el cristiano tendría, número 1, la salvación de su alma. ¿Y por qué tendría la salvación de su alma? Y quiero corregir algo. Voy a corregir en lo que acabo de hablar, porque no solamente los cristianos, sino que el pecador tendría perdón de pecado y salvación, porque el plan de salvación no está para la iglesia. El plan de salvación está para los pecadores. El plan de salvación siempre recae más para los pecadores, para que los pecadores tengan arrepentimiento, perdón de pecado, salvación y justificación. Arrepentimiento, perdón de pecado, salvación y justificación. Y luego que los pecadores acepten a Cristo a través del arrepentimiento y sean salvos, perdonados, justificados, los pecadores entran, Dios los coloca en el cuerpo de Cristo, que es llamado la iglesia. Y la iglesia recibe un fundamento, una enseñanza, que es la enseñanza que trajo Cristo por medio de los apóstoles y profetas, para que sea edificada, para que crezca, para que madure y sea fortalecida hasta que Cristo vaya a buscar a su santa iglesia en el nombre del Señor. ¿Ok? Pues entonces voy a continuar, en la cual tendría los pecadores y la iglesia tendría salvación de su alma. ¿Y por qué yo menciono? ¿Por qué yo menciono aquí, Señor? Gloria a Dios, te alaba mi alma. Te alaba mi alma, Padre. Gloria a tu nombre, Cristo Jesús. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Amén. ¿Por qué tendrían salvación de su alma? Bueno, hay que ir a los profetas para entender eso. Hay que ir a la revelación. La revelación que trajeron los profetas es
que los profetas estaban bajo un pacto de ley y estaban bajo un pacto lleno y repleto de condiciones. Eso lo dice la ley de Moisés en el libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y otros libros más. Que si obedece la voz de Jehová tu Dios para poner por obra los mandamientos, pues Dios te va a bendecir. Y si no obedece, pues entonces te caerán encima de ti todas estas maldiciones y todos estos castigos vendrán en ti. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de que vendría salvación por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento no había salvación como lo hay hoy en día por medio de Jesucristo. No había salvación. Sí, la palabra salvación en el Antiguo Testamento sí existe. Sí existe, pero no es la misma salvación cuando hablamos de salvación de Cristo. La salvación con Cristo y de Cristo es aquella salvación que libera, perdona los pecados y libera al hombre de la condenación eterna, de una vez y para siempre. No es por un contrato, no es por un contrato como muchas iglesias pues enseñan, por un tiempo. No, es para siempre, lo libera del castigo. ¿Ok? Pero cuando en el Antiguo Testamento los profetas revelaron la palabra salvación, esa palabra salvación está más inclinada a una salvación de un acto físico donde Dios ve a una nación, a un pueblo, como por ejemplo a la nación y al pueblo de Israel, que Dios la vio bajo las manos de los egipcios, bajo las manos de los imperios romanos, bajo las manos de los imperios babilónicos, bajo las manos de los imperios de los asirios y muchos más, de los griegos romanos y muchos más. Y que Dios, cuando decide libertarlo para que más adelante Dios le entregue a ese pueblo la ley y los mandamientos por medio de Moisés, pero que esa liberación o esa salvación y esa liberación no tiene ninguna relación con una salvación permanente de que ya nuestros pecados, los pecados de ellos, ya son todos perdonados, como Pablo lo revela en la revelación que él tiene por parte de Cristo Jesús. No es de esa forma como Pablo lo revela en el libro de Efesios o Colosenses 2:13, cuando Pablo dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos en nuestro delito y pecado. Él nos dio vida, y dice, Él nos dio vida al perdonar todos nuestros pecados. Todo, pero en el Antiguo Testamento no se habla de eso. Que Cristo le dio vida al pueblo de Israel y mucho menos dice al perdonar todos los pecados. Si así fuera, los hombres en el Antiguo Testamento estuvieran contentos, brincando y contentísimos, pero no fue así. No fue así. Entonces, la salvación que predicaron los profetas bajo la ley, se basa en una salvación subordinada. Vea que hay una oración subordinada. Y una oración subordinada siempre tiene condiciones. La salvación está subordinada a una condición. Y es lo que dice la ley en el libro de Deuteronomio. Si obedece todos los mandamientos. No dice alguno, todos. Y había que esperar que llegue Cristo. Porque Israel, los profetas hacia Israel, se le dio profecía que vendría un Salvador. Tomando de ejemplo el profeta Daniel 9:24, las 70 semanas, que voy a estar hablando un poquito. Voy a estar hablando de las 70 semanas para Israel, que menciona el profeta Daniel 9:24. No ahora, pero más adelante en otros videos, porque toma tiempo, hermano. ¿Ok? Entonces, los profetas revelan que va a venir un Salvador para traer revelación y justicia y perdón de los pecados permanentemente. ¿Ves? Lo que en el Antiguo Testamento no había sido revelado.
Entonces, Pablo le enseña a la iglesia a mantenernos en esa revelación. En esta revelación que Cristo le revela a los apóstoles y a través de su iglesia. Que en esa revelación nosotros tenemos que andar en esa revelación que revelaron los profetas y los apóstoles de Cristo. Entonces, hablar de revelación, de salvación, y también tener la iglesia perdón de pecados. Y el autor, continuando hablando de fundamento, estoy continuando hablando de fundamento, y el autor o el protagonista de esa salvación sería Cristo. El autor y el protagonista de esa salvación sería Cristo Jesús, ¿ok? Que dentro de un culto, en una iglesia, el centro y el protagonista y el autor no son los bailes, no son las pantomimas, no son los bailes, ni las pantomimas, ni los ministerios de arte o como le llamemos, ni tampoco tener en una esquinita un árbol de Navidad en los tiempos de Navidad y cosas parecidas. No son como hoy en día en las iglesias, que el centro y el protagonista son las danzas, los bailes, los shows, los teatros, las pantomimas y los brincos y los saltos y la unción y la gloria y las lenguas y las profecías. Nada de eso es el protagonismo. Nada de eso es el fundamento. El fundamento no es las lenguas. El fundamento ni siquiera es hablar de tantas profecías que Dios me revela. No son las danzas, no son los bailes, no son las pantomimas, los shows, los teatros, los circos, los brincos, los insultos, las ofensas, las apariencias de santidad. Vivo con apariencia de santidad. Nada de eso es el fundamento. Es Cristo. Que se hable de Cristo. Que se ponga Cristo como fundamento para que Cristo sane y liberte a los pecadores y a la iglesia también, ¿ok? Continuamos en el nombre del Señor Jesucristo. Perdonen, hermano, discúlpame. Ok, disculpa que yo sea tan directo, ok, lo hago con mucho respeto y cariño. Entonces, voy a continuar con la segunda definición de fundamento. Ok, la segunda definición de fundamento. La segunda definición de fundamento es la siguiente, que es una continuación. Dice, escogido por profeta. O sea, si al principio yo le dije que es un fundamento y les dije yo una revelación y una enseñanza originada por Dios y centrada y dirigida a un Salvador, Jesucristo, donde cristiano tendría salvación, perdón de pecado y mucho más. Pero entonces la segunda definición como parte de esa primera, como una continuación, sería pues escogido por profeta. O sea, fundamento tiene que ver con una revelación, con una enseñanza que Cristo le revela a los apóstoles para las iglesias y donde Dios escoge profetas del Antiguo Testamento. Profetas del Antiguo Testamento y revelados a sus apóstoles. Dios escoge profetas del Antiguo Testamento y que le es revelado a los apóstoles. Lo que los profetas hablaron, Cristo se lo revela a sus apóstoles. Revelados a sus apóstoles de Cristo, en la cual marcaron un fin. ¿Cuál es ese fin? Pues los profetas y los apóstoles, la revelación que dieron, la revelación que anunciaron los profetas y los apóstoles, marcaron un fin. Vinieron con ese objetivo para marcar un destino, señalar un destino final, un fin de un periodo de tiempo, donde en ese periodo de tiempo se estaba dando la ley y los profetas y se estaba hablando de profecía para entonces marcar un tiempo de un fin de un periodo de tiempo para dar comienzo, para dar inicio o dar comienzo a otro tiempo.
para dar comienzo a otro tiempo conocido como el tiempo de la iglesia, conocido como el tiempo de la gracia y conocido como el tiempo de la iglesia. Lo que sucede es que muchas iglesias hoy en día se han quedado con lo viejo, se ha quedado con los pactos viejos en la ley y los profetas. Y Pablo viene a revelar una revelación, que es la revelación de la gracia y la formación de la iglesia en estos tiempos, para que la iglesia se fundamente y crezca y sea edificado en ese fundamento que Dios le revela a Pablo, que es el tiempo de la gracia y la formación de la iglesia también. En el tiempo de Jesús todavía se mantenía revelaciones acerca de los dones espirituales, don de lengua, don de profecía, don de ciencia. En el tiempo de Jesús todavía estaba la ley y los profetas. Todavía en ese tiempo de Jesús no estaba la iglesia. Imagínate, todos nosotros como iglesia tenemos que aprender. Antes de ser un pastor, antes de ser un profeta, antes de ser un maestro, tenemos que aprender primero en la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, en el tiempo de Jesús todavía permanecía la ley y los profetas. Te lo voy a hablar, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Voy a leer esto. Estoy en la Biblia, la nueva traducción viviente, ¿ok? La nueva traducción viviente, la versión y la traducción viviente, ¿ok? Romanos 15, versículo 8, dice: recuerden que Cristo Jesús vino a servir a los judíos. Dice a los judíos. Cristo Jesús vino a servir a los judíos. Los judíos son parte del pueblo de Israel, donde todavía esos judíos formaban parte de la ley y los profetas, ¿ok? En el tiempo de la ley. Recuerden que Cristo Jesús vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. ¿Cuáles son las promesas que Cristo Jesús le hizo a los antepasados de ellos? ¿Quiénes son ellos? Pues el pueblo judío, Israel, obviamente Israel. La promesa de un Salvador, la promesa de Abraham, que a través de la elección de Abraham y por medio de la fe de Abraham, saldría la promesa de un Salvador, Jesucristo. ¿Tú me entiendes? Para el pueblo judío. No significa que nosotros, la iglesia o los gentiles, no seamos salvos. No. Eso significa que Dios trabaja por tiempo, por dispensaciones, que es otro tema que muchos de nosotros deberíamos de aprender. Las dispensaciones bíblicas. Con las dispensaciones bíblicas, estudiando bien los tiempos, podemos comprender dónde está el evangelio en la misma Biblia y dónde no se encuentra el evangelio. Pero ya eso sería otro tema. Hay mucho que hablar, hermano. Vamos a pasar al video 2 para continuar. Poquito a poquito, pero en el nombre del Señor llegaremos para la gloria del Señor.